Ok, entonces les decía que para la respuesta temporal tengo de primer orden, y para esto de primer orden, el parámetro más importante es la constante de tiempo, ¿no? Dependiendo del valor de la constante de tiempo será la rapidez de respuesta del circuito o del sistema en general de primer orden. Ahora, fíjense qué pasa en el dominio de Laplace. O sea, si yo pongo aquí en el plano S, yo voy a tener los reales de S contra los imaginarios de S. Acuérdense que S es una variable compleja. Voy a poner los polos como crucecitas. Entonces aquí está A, ¿no? Esta A es este polo que habíamos visto. Entonces, este es un polo. Y fíjense, ¿qué creen que pase si este valor de A está más a la derecha o más a la izquierda? Si ya tiene que ver con la rapidez, entonces, ¿qué pasará si A está más a la derecha? ¿El sistema será más rápido o más lento? ¿Qué opinan? Lo pueden ver de aquí. A sería más pequeño negativo, ¿no? Entonces, si A es más pequeño negativo, entonces lo que va a suceder es que la respuesta va a ser más lenta. Entonces, los polos que estén más cercanos al eje imaginario van a hacer que la respuesta sea más lenta. Muy importante. Y por otro lado, polos que estén más hacia la derecha, perdón, más hacia la izquierda, van a hacer que la respuesta sea más rápida. En otras palabras, si yo pongo esto en tiempo, voy a tener una respuesta más rápida, así, hagan de cuenta, y voy a tener una respuesta más lenta, así. ¿Ok? ¿Sí se entiende esto? Entonces, dependiendo de la ubicación del polo, vamos a tener diferente respuesta del sistema. Ese es mucho, mucho, muy importante, ¿no? Y de ahí depende esta que es la constante de tiempo. Esto es lo que sucede para un sistema de primer orden. ¿Qué pasa para un sistema de segundo orden? Si tengo un sistema de segundo orden, entonces en el caso general, esa respuesta se convierte en algo así. Luego de la función de transferencia, se convierte en algo como esto, ¿no? Y si yo obtengo los polos, pues va a ser las raíces de esta ecuación, ¿no? Las raíces de s cuadrada más 2 chi omega ns más omega n cuadrado igual a 0. Y puedo aplicar tal cual, así, la fórmula del chicharronero, ¿no? Bueno, cuando yo estaba chavo, así se conocía, ¿no? Entonces, es la de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2a, y si simplifico eso, me va a dar esto. Menos chi omega n más menos omega n por raíz de chi cuadrada menos 1. ¿Ya vieron esta letrita, jóvenes? ¿Esta? No, profe. ¿Mané? No, bueno, yo no la conozco. ¿No? ¿No la vieron con Debbie? No, no, profe. Ok, vale, ok. Entonces, este es el amortiguamiento. Vamos a, está bien rara, ¿no? Pero bueno, esto es una chi griega, ¿va? Ok, entonces, eso es muy importante porque, fíjense, dependiendo de este valor de chi, vamos a tener diferentes comportamientos. O sea, es decir, imagínense, si, primer caso, si esta chi es igual a 0, entonces las raíces van a estar dadas solamente, ese 1,2,
igual a más menos J omega N. O sea, esto significa que son puramente imaginarios. Los polos van a estar sobre el eje imaginario del plano S. ¿Va? ¿Qué pasa en tiempo? Si yo grafico esto en tiempo, voy a tener que, si le pongo una respuesta al escalón, voy a tener una respuesta de oscilaciones sostenidas. Después, ¿qué pasa si bueno, de una vez vamos a bautizarlo? Esta chi se llama factor de amortiguamiento relativo. Y esta omega n le vamos a llamar frecuencia natural. Entonces, si este factor de amortiguamiento está entre 0 y 1, entonces, fíjense que ese 1,2 pues va a estar dada por menos chi omega n, más menos, fíjense en esta expresión. Si está entre 0 y 1, entonces es complejo, ¿no? Bueno, el radicando es negativo. Entonces lo que va a suceder es que yo puedo factorizar aquí omega n por raíz de 1 menos chi cuadrada y ponerle una j. Es decir, estos son complejos. En el plano S, yo voy a tener que los polos van a estar aquí. Y en tiempo, voy a tener una respuesta así. Esta respuesta es la que acaban de ver con Roberto. ¿Se acuerdan? Estaban viendo error en estado estacionario. Tiene como un chipotito, ¿no? Tiene como un chipotito aquí. Eso se llama sistema subamortiguado. Subamortiguado. Eso es lo que normalmente sucede. ¿Se acuerdan de la plática con el socio formador? Dice que de repente se va siguiendo el tractor, debería estar siguiendo una línea y de repente oscila, ¿no? O sea, da vueltas, como que oscila alrededor de la trayectoria. Esa oscilación tiene que ver con que el sistema puede ser oscilaciones sostenidas, puede ser inclusivamente inestable. Bueno, ¿cómo se dice? Inclusive puede ser inestable. Eso lo vamos a ver en otra sesión. No sé si es conmigo o con alguien más. O puede ser subamortiguado, es decir, que de repente da un bandazo y ya regresa a la trayectoria, ¿no? Ahora, si tenemos, por ejemplo, un valor de chi igual a 1, entonces voy a tener un par de polos que van a ser reales iguales. Fíjense, si chi es igual a 1, entonces los polos van a ser reales y van a estar en menos omega n. Ambos, ¿no? Ambos. Entonces voy a tener dos polos en el mismo lugar, reales, o sea, puramente reales. Y esto se llama sistema críticamente amortiguado. ¿Seguros que no vieron esto, jóvenes? Sí, creo que sí vimos como las diferencias entre el subamortiguado, el críticamente amortiguado y el... ¿Cómo se llamaba el Ah, otro? Sobreamortiguado. Sí. qué Bueno, bueno, ya me estaba espantando yo mucho. lo acabamos de ver con la maestra Debbie, pero era con respecto a resorte. Ah, es lo mismo, es la misma historia. Ahorita les digo por qué. Ahora, fíjense, ahora si chi es mayor que 1, entonces yo voy a tener, ese 1 va a ser diferente de ese 2, pero ambas van a ser reales. Y voy a tener dos polos aquí. Y aquí me faltó. Para el críticamente amortiguado, no tiene oscilaciones en tiempo. Y para cuando chi es mayor que 1, a este se le llama sobreamortiguado. Y este sobreamortiguado tampoco tiene oscilaciones. O sea, la respuesta entre el críticamente amortiguado y
y el sobreamortiguado son muy similares, ¿no? ¿Qué características? Y esto es algo muy importante, muy importante. Siempre y cuando los polos estén aquí, o sea, sean reales, si los polos son reales, entonces en esta zona no hay oscilación. No hay oscilaciones. O si hay que, ¿quién sabe qué escribió aquí? No hay oscilaciones. Es decir, tengo polos reales. ¿Ah? Ahora, en esta otra zona, lo voy a poner así en naranja. En esta zona voy a tener oscilaciones sostenidas. ¿Qué es esto? Oscilaciones sostenidas significa que no hay una atenuación de la oscilación. O sea que la oscilación va a estar, no va a perder magnitud, ¿no? ¿Dónde vemos esto? Vemos en general, en un oscilador natural, pero imagínense en un péndulo sin fricción, ¿no? Imagínense un péndulo que no tiene fricción, entonces pues va a estar oscilando toda la vida, ¿no? Si no hay fricción, ¿no? Entonces va a estar oscilando toda la vida. Ese comportamiento se llama de oscilaciones sostenidas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en esta otra zona? Aquí en esta zona, que lo voy a pintar así. En toda esta zona, voy a tener oscilaciones atenuadas. Y ahora fíjense, para oscilaciones sostenidas, los polos son puramente imaginarios. Para cuando no hay oscilaciones, los polos son puramente reales. Y cuando tengo oscilaciones atenuadas, que es precisamente un subamortiguado, lo que voy a tener son que los polos son complejos. ¿Ok? Esto es muy importante, así, muy importante. ¿Por qué? Porque los controladores los vamos a diseñar en el dominio complejo, no en tiempo, sino en el dominio complejo. ¿Se acuerdan que el último que dijo el profe Robert, puso un controlador que era una K entre S, ¿no? Y dijo que era un integrador, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, bueno, la función, la inversa de Laplace de una función entre S, pues es la integral, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo vimos el martes? Entonces, eso físicamente se puede hacer con un integrador, con un op-amp, ¿no? Con un integrador tal cual, ¿no? Entonces, fíjense que dependiendo de dónde estén los polos, en general, dependiendo de dónde estén los polos, el sistema se va a comportar de manera diferente, en lazo abierto o en lazo cerrado. El profe Robert ahorita puso un controlador, o sea, tenía una planta de primer orden, tenía un controlador, que era un controlador integral, y en lazo cerrado, eso se convirtió en un sistema de segundo orden, subamortiguado. Por eso tenían el chipotito ahí, ¿sí? O sea, era un subamortiguado. ¿Eso qué significa? Que los polos del lazo cerrado del sistema eran complejos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? No sé si recuerdan, pero el socio formador nos comentó que una de las cuestiones muy importantes, un objetivo típico, ahí está. Un objetivo típico es el disminuir lo más posible, él dijo overshoot. Voy a poner así, minimizar el overshoot. ¿Qué es el overshoot? ¿Vieron eso, jóvenes? De parámetros de respuesta transitoria. No sé si con Debbie. El overshoot es este. Fíjense, voy a hacer aquí un zoom. La medida de aquí a acá se le llama overshoot. Y en español le llamamos sobretiro o también sobreimpulso.
Profe, tengo una duda. Dígame. Y por ejemplo, o sea, ya que empieza a oscilar la señal, ¿puede haber más de un overshoot o ya cuando sigue rebotando ya no? O sea, solo es el primero el que se llama overshoot. Solo es el primero, porque Ok. en realidad, o sea, cuando el sistema es lineal, bonito, estable, etcétera, este, tú tienes una respuesta así, y fíjate que tienes un montón de máximos locales, ¿no? Pero el overshoot es el primero nada más. Pero sí puede seguir oscilando. Ahora, si esto en vez de que fíjense que la oscilación se está atenuando, ¿lo ven? Esta atenuación es debido a la parte real. Esta la da la parte real del polo complejo. Entonces, normalmente esto sucede para un sistema estable. Pero si tú por alguna razón te equivocas tantito y vamos a ver, no sé si conmigo, con alguien más, y empieza a hacer esto, entonces ahí sí tienes un problema horrible, ¿no? Esto se llama resonancia. Y puede ser, o sea, puede ser que suceda. ¿Cómo es que puede ser que suceda? ¿Se acuerdan esto del semiplano de Laplace, donde ponemos los polos? Fíjense que estoy tomando, nada más analicé la parte negativa, ¿no? La parte positiva, la voy a poner en rojo. Todo en rojo. Porque esa parte es inestable. Si tengo un polo que esté en esa zona, eso es un spoiler, ¿eh? Todavía no vemos estabilidad, creo que es el siguiente tema, o uno de los siguientes temas. Si nosotros tenemos un polo de lazo cerrado, que tenga una parte real positiva, entonces el sistema es inestable. ¿Qué es esto? Esto es un sistema inestable. Inestable y este es de polos complejos porque oscila, pero puede ser inestable así tal cual, ¿no? O sea, que se vaya de plano y crezca infinitamente. Esto también se le llama inestable, nada más que en este caso el polo es real, ¿no? O sea, tiene una parte real positiva, ¿no? ¿Sí me expliqué? ¿Va bien este asunto, jóvenes, o no? ¿Sí está claro? Es una especie de repaso, pero este es así extremadamente importante, porque si no, no vamos a poder ver el tema de hoy, ¿ok? Entonces es así, bien, bien importante. Bueno, ¿hay alguna duda de esto? Acuérdense, de todas maneras, está el libro. El libro lo pueden bajar gratuito. Está ahí en Canvas, ¿no? Ahí en el libro está explicado todo este rollo. Bueno, ok. Entonces, fíjense, no se olviden, por favor, hay 4 tipos de comportamientos que son oscilaciones sostenidas, subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado, ¿no? Son los casos generales. Entonces, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto lo que es una función de transferencia de lazo cerrado, ¿no? Eso lo vimos el martes, ¿no? Entonces, si tenemos una función de transferencia de lazo abierto como esta, entonces cerramos el lazo, y ya que cerramos el lazo, sabemos cómo obtener la función de transferencia de lazo cerrado, ¿no? Sin problema. Entonces ahora, si consideramos este sistema, imagínense, este sistema es una típica función de transferencia de un motor de corriente directa, ¿no? Simplificada. Pero es un motor de corriente directa. Ahora, sabemos que el sistema está gobernado por la ubicación de los polos, ¿no? Ahora, los polos en lazo abierto, esto es en lazo abierto, ¿no? Si está en lazo abierto, entonces tengo 2 polos, un polo en 0 y otro polo en -2, ¿verdad? Si obtengo ante una entrada escalón, obtengo la salida,
Entonces la salida está dada por esta expresión, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo. ¿Y qué pasa? Pasa que si yo le pongo aquí un volt y yo estoy midiendo aquí la posición angular, no la velocidad, sino la posición angular, ¿qué va a suceder? Pues primero va a tener un cierto transitorio, pero de todas formas se va a acercar, fíjense, a una recta, ¿no? Esta es una función rampa. Y eso suena lógico, ¿verdad? Porque lo que va a suceder es que va a aumentar la posición angular del shaft, ¿no? Del eje del motor de corriente directa. ¿Les queda claro este ejemplo, jóvenes ilustres? ¿O no? ¿O voy solo? Voy a suponer que sí. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese comportamiento? Imagínense que voy a utilizar este motor de corriente directa para un robot. Entonces se lo voy a poner en el hombro. Vamos a poner un robot de 2 grados de libertad y le voy a poner el motor en el hombro. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero es que llegue a un valor tal cual, por ejemplo, ahí, ¿no? O sea, que no se quede así, sino que llegue aquí y que tampoco esté girando toda la vida, ¿no? Sino que realmente llegue a un valor específico. Entonces, ¿cómo le puedo cambiar? El motor tiene su función de transferencia, ¿no? O sea, no puedo cambiar la planta, entonces lo que voy a hacer es cambiar, bueno, tampoco puedo cambiar los parámetros porque no siempre es posible, ¿no? Necesitaríamos cambiar la planta, entonces no lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer una primera aproximación, un principio, vamos a aplicar el principio de retroalimentación. Entonces tomamos la salida, la retroalimentamos, y de esa retroalimentación, fíjense que podremos directamente obtener la función de transferencia y de s entre r de s de esta manera, ¿no? ¿Cómo hacerle? Acuérdense, eso ya lo habíamos visto, pero nada más apliqué esta fórmula, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa Una con pregunta. esta? ¿Perdón? Una pregunta. Dígame, claro. La función de transferencia del motor sería 1 sobre S por S más 2. Sí, ¿O es? Ah, ok. solamente esa. Perfecto. Sí, solamente esa. Ah, ¿Sí? Exactamente. De hecho, es nada más del rotor. O sea, no estamos olvidando de la parte eléctrica, es nada más la parte mecánica del rotor, ¿no? Ahora, fíjense en esta nueva función de transferencia de lazo cerrado. O sea, nada más cerrando el lazo, fíjense qué pasa. En lazo cerrado, los polos, o sea, las raíces de esta ecuación, van a estar dados en S1 igual a S2 igual a menos 1, ¿no? ¿Qué significa? Que voy a tener dos polos en menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de sistema es este según lo que acabamos de ver? ¿Se acuerdan? Menos. ¿sería sobreamortiguado? Y casi, sería críticamente amortiguado, ¿verdad? Críticamente amortiguado es cuando tengo raíces reales iguales. Pero sí, no oscila, fíjense. No oscila, pero lo que está más loco es que ahora, si yo le meto aquí un escalón, lo que va a suceder es que a la salida ya no se me va a ir para allá, sino que va a llegar a una constante aquí. Ya no se me sube, o sea, ya no va a seguir toda la vida girando el rotor, sino solamente retroalimentándolo. Lo que va a suceder es que la posición del motor va a llegar a una constante. ¿A cuál constante? Pues sepa Dios, pero va a llegar a una constante. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Solamente retroalimentando, ¿eh? Solamente retroalimentando. Ahora, ¿qué pasa si queremos cambiar a dónde llega, qué tan rápido llega? Pues entonces, ¿qué tal si le ponemos otro bloque? Entonces, fíjense, al lazo cerrado lo que acabamos de hacer es ponerle otro bloque y aquí le pusimos un control proporcional. Acuérdense, se llama proporcional aquí porque
ahí tenemos el error. El error es la diferencia entre la salida y la referencia. Sí, la diferencia entre la salida y la referencia. Y el error, fíjense aquí, UDS será igual a K por EDS, ¿no? O sea, esta UDS, que es la entrada a la planta, sería una proporción del error. O sea, esto sería una proporción de la salida menos, si lo pongo en tiempo, sería una proporción de la salida menos la referencia. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo nada más le pongo una proporción del error, entonces la función de transferencia del lazo cerrado queda así. ¿Qué ventaja? ¿Qué pasó aquí? Fíjense que esta nueva función de transferencia tiene polos que dependen de K. Dependen de K. Más aún se aplica igual la fórmula del chicharronero, es decir, menos B más menos raíz cuadrada, bla, 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 bla. Llego a esta expresión. De tal forma que dependiendo del valor de K, puedo cambiar los polos, ¿no? La ubicación de los polos. ¿Se va entendiendo esto, jóvenes ilustres? ¿Puede esperar un poquito aquí, profe? Seguro que sí. ¿Cómo ven? ¿Sí hay dudas? Yo sé que están cansados, chavos, pero pues yo también. O sea, vamos a echarle, vamos a echarle ganas, ¿verdad? ¿Más dudas, jóvenes? O más bien, ¿tienen dudas? ¿Seguros? ¿Sí está claro todo? Bueno, ahí va. Ahora, fíjense. Como están cambiando los polos del lugar, ¿cómo podría yo hacerle para saber qué tipo de comportamiento voy a tener para diferentes valores de K? Para diferentes valores de esa ganancia. Ahora, antes de eso, imagínense, para que no quede en el aire, o sea, ¿qué es esto? Físicamente. Esto es un op-amp, ¿verdad? Tal cual. Cuya ganancia es R, bueno, nuevamente aquí es R2, R1, entonces le voy a poner R2 entre R1, menos, y aquí le voy a poner nada más un inversor. Ahí está, ¿no? Creo que es así, no sé si algo me está fallando aquí. Menos, más, menos, más. Sí, ya me falló, era acá. Ok. Entonces, fíjense, esto, o sea, si esto es igual, o sea, ya de aquí, desde este punto hasta este otro punto, tengo R1, R2, ¿no? Que es igual acá. Y así lo hago, nada más tengo una diferencia, o sea, la diferencia de la salida menos la referencia, lo multiplico por una ganancia, ¿no? O sea, ese error lo pongo en un op-amp tal cual. Y lo que voy a hacer con esta acá es que físicamente le voy a poner un potenciómetro aquí. Un potenciómetro. Entonces, si yo pongo esta R2 que esté cambiando, le voy a cambiar la ganancia al op-amp, ¿no? Entonces, ahí voy a tener lo que llamamos un control proporcional. Entonces, le voy a cambiar la ganancia a la K, ¿va? Primero, ¿qué pasa si K es igual a 0? Si K es igual a 0, entonces, pues se rompe el lazo, ¿no? Entonces, pues básicamente tendría los mismos polos de lazo abierto. Lo que voy a ir haciendo es poner diferentes valores de K y voy a tabular la respuesta. Entonces, voy a poner para una ganancia de 0, los polos son exactamente igual que los polos de lazo abierto, ¿no? Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo es solamente tabular, o sea, de este lado,
estoy tabulando así tal cual. Menos 1 más menos raíz de 1 menos k. ¿Ok? Y varío el valor de k. Si k es igual a 0.1, voy a tratar de dibujarlo. Fíjense. Voy a poner aquí el 0, el menos 2. Aquí k es igual a 0, ¿verdad? Después, para el siguiente, para cuando k es igual a 0.1. Si k es igual a 0.1, entonces un polo va a estar en menos 0.05 y el otro polo va a estar en menos 1.94, o sea, muy cerca aquí del menos 2, ¿no? Ahora voy con el punto 2. Un polo va a estar en menos 0.1, como por aquí, y otro polo va a estar en menos 1.89, como por acá. Si me voy a punto 5, menos 1.7, y el otro está en menos 1.29. No, perdón, menos 0.29 y menos 1.7, ¿no? Y fíjense qué está pasando, no sé si ya se dieron cuenta. Voy con punto 7, vamos a hacer otro, entonces este polo se va más hacia la izquierda y el polo que estaba a la izquierda se va más hacia la derecha. En punto 9 se sigue acercando para acá y en 1 los dos polos están en el mismo lugar. Están en menos 1. Entonces esto es cuando k es igual a 1. ¿Verdad? Después le sube el valor de k y ¿qué va a pasar? La parte real se queda igual. Y observan qué pasa con la parte imaginaria. Punto 5, punto 7, 1, 2, 3. La parte imaginaria aumenta, ¿no? Entonces, un polo se va a ir hacia arriba y otro hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo. Y así sucesivamente. Si yo hago esto continuo, o sea, estos fueron nada más ciertos valores como para tabular, ¿no? Pero entonces, fíjense, a la hora de que yo muevo el valor de k, estoy moviendo los polos del lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, el polo que estaba aquí inicialmente en 0, se va a mover hacia la izquierda. El polo que estaba inicialmente aquí en menos 2, simultáneamente se va a mover a la derecha. De repente, los dos polos se van a encontrar aquí en menos 1, ¿no? Cuando k es igual a 1. Si sigo aumentando k, entonces los polos, va a haber una cosa que se llama bifurcación. Entonces, un polo se va a ir hacia arriba y otro polo se va a ir hacia abajo. ¿Se entiende lo que está pasando, jóvenes? Ahora, fíjense, de acuerdo a los comportamientos que vimos, cuando el sistema es sobreamortiguado, ¿para qué valores de K? ¿Quién me dice? Para acá igual a menos 1. O 1. Nada más tenemos estos valores. Bueno, ese es un buen punto, fíjense. No vamos a poner Ks negativas. Si tenemos Ks negativas, la retroalimentación es positiva y ahí hay mucho riesgo de ser inestable el sistema. Entonces nada más vamos a trabajar con Ks positivas, ¿no? Pero casi. A ver, si es sobreamortiguado, ¿qué tipo de raíces tengo? ¿Recuerdan? Que lo vimos hace un minuto. Ok. Va a ser sobreamortiguado si tengo raíces reales distintas. ¿Ok? Entonces, si son raíces reales distintas, fíjense, todas estas, bueno, todas estas, hasta aquí, son raíces reales distintas, ¿no? Entonces, va a ser sobreamortiguado para valores de K que estén entre 0
y 1, sin tocarse, ¿verdad? Sin tocarse. Ahora, ¿qué pasa o cómo puedo obtener un sistema críticamente amortiguado? Con K igual a 1. Correctísimo. Con K igual a 1. ¿Y cómo le hago para tener un sistema subamortiguado? K mayor a 1. Correctísimo. ¿Ya le agarraron, chavos? Entonces, fíjense qué loco. O sea, nada más cerrando el lazo y poniéndole un controlador proporcional, que es un miserable amplificador operacional con un potenciómetro y otra resistencia, ¿no? Nada más con eso, al motor, yo logro, primero, que se vaya a una posición, ¿no? Primero. Y segundo, puedo cambiar cómo se va a esa posición. Puede irse sin oscilaciones para valores de K desde 0 hasta 1 e igual a 1 también. Ahí no oscila. O puedo hacerlo subamortiguado, ¿no? Por alguna razón que necesite, ¿no? O sea, si yo le pongo un valor de K que es mayor que 1, entonces subamortiguado, pues va a hacer que haga esto, ¿no? Que tenga el chipotito el sobretiro, ¿no? Y estos dos, como son puramente reales, no tiene chipotito, ¿no? No tiene chipotito. Y más aún, yo puedo controlar también qué tan rápida sea la respuesta. Bueno, entonces fíjense bien. Imagínense ahora que para cualquier función de transferencia yo tengo que tabular para darme cuenta qué tipo de comportamiento voy a tener, ¿no? Pues eso está, la verdad está en chino, ¿no? O sea, está así como que de muy mal gusto, ¿no? O sea, está exhaustivo, está pesado, está de flojera. Entonces, debe de haber alguna forma más fácil, y sí, sí la hay, por supuesto, ¿no? Y para eso hay que darnos cuenta de una cosa importante. Bueno, acuérdense que este es el plano S, y todo estos son los polos, ¿no? Posibles polos del lazo cerrado, ¿sí? Pero hay que darse cuenta que todos estos puntos, o sea, esto como cruz que se formó, es un lugar geométrico. ¿Lo ven? Es un lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Un conjunto de puntos para nosotros. ¿Ok? ¿Se acuerdan? No sé si a lo mejor en la prepa o en algún momento que estudiaron geometría analítica, hay una definición que viene en Lehmann que dice un círculo es el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes a un punto dado. Y ese es un círculo, ¿no? Es una definición, pero empieza con, es un lugar geométrico de todos los puntos, ¿no? Entonces, como este es un lugar geométrico, entonces podemos decirle a esta figurita que es el lugar geométrico ¿de quién? Fíjense, de estas que eran, ¿se acuerdan? Estas eran raíces de la ecuación característica, ¿no? Entonces, es el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica de lazo cerrado, ¿no? Y ese es un nombre gigantesco, ¿no? Es un nombre muy largo. Imagínense, por ejemplo, mi nombre completo es Hugo Gustavo González Hernández, ¿no? Entonces, ninguno de mis amigos me dice así, ¿no? O sea, me dicen Hugo, ¿no? O ustedes me dicen profe, ¿no? Más sencillo, ¿no? Entonces hay pues debe haber una forma de llamarle a esto más fácil y más rápido, y es precisamente lugar de las raíces. Entonces, así como para los amigos, solamente le decimos lugar de las raíces.
¿A qué me ayuda? A diseñar controladores. Bueno, primero, a saber qué tipo de comportamiento tiene un sistema y después me ayuda a diseñar controladores. Y eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Ok? Fíjense. Esto es precisamente ya por software. El software que estoy utilizando aquí se llama Program CC, pero lo pueden sacar, se puede obtener obviamente de MATLAB, ¿no? Pero esto es Program, sí, sí. Nada más se le pone root locus de la función de transferencia y ya te la da aquí, ¿no? Y es lo mismo que hicimos nosotros, nada más que pues ya está hecho y está bien coqueto, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a verlos desde el punto de vista cualitativo. Si vemos la parte teórica, pues a lo mejor se me aburren, pero de todas maneras están los slides de la parte teórica. Si tienen dudas, si quieren saber más de la parte teórica, de cómo obtener el lugar de las raíces, me dicen, ¿no? Pero bueno, hay programas que sacan el lugar de las raíces y pues no hay problema. Profe, perdón, otra Dígame pregunta, usted. una pregunta. Dígame. Otra forma de encontrar precisamente como el lugar de las raíces, no sé si estoy en lo correcto, pero se puede encontrar como perdón, se me fue el nombre. Bueno, la función, No la te que preocupes. transforma, ¿La de función de transferencia? ajá, la función de transferencia de la ganancia, en este caso del bloque K que agregamos, y luego pasarlo al dominio del tiempo o dejarlo en el plus. No, lo dejamos en la plaza. O sea, lo cambiamos al dominio del tiempo cuando sea necesario, ¿no? Fíjate que una de las cosas interesantes es que en toda esta parte del curso nos vamos a estar moviendo, o sea, como que nos mudamos al dominio de la Laplace porque es más fácil trabajar ahí en la Laplace, porque ya no trabajamos la ecuación diferencial y su solución, sino trabajamos una ecuación algebraica, ¿no? Y con base en eso nos damos cuenta de varias cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar el lugar de las raíces? Sí, efectivamente hacemos la ecuación característica del lazo cerrado y lo que hacemos es la tabulación que vimos en el otro, ¿no? Hacemos esta tabulación. Que se puede hacer un programa para tabularlo, ¿no? Tener las raíces y nada más se plotean las raíces, ¿no? De haber, seguro hay algún programa en Python que saque el lugar de las raíces, ¿no? Pero pues bueno, aprovechamos que tenemos MATLAB. En MATLAB les pido que le pongan help root locus para que puedan sacar los lugares de las raíces que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero lo que quiero hacer es hacer un análisis cualitativo. Esto es lo que nos va a ayudar a diseñar controladores, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, imaginemos que la función de transferencia de lazo abierto es esta de aquí, ¿va? Es K entre S. Esta es la función de transferencia, ¿ok? Solita. Entonces vamos a ver qué es esta función de transferencia. Realmente es un integrador, ¿no? Pero ¿dónde están los polos de lazo cerrado? Que son los que nos interesan, ¿no? Y nos interesa ver cómo cambian con respecto a acá. Entonces, en lazo cerrado, ¿qué hacemos? Pues hacemos 1 más GDS, HDS, igual a 0, HDS vale 1. Entonces nos quedaría 1 más K entre S igual a 0, o sea, S más K igual a 0. En otras palabras, el polo del lazo cerrado se va a mover con respecto a acá con esta función, ¿no? O sea, ese polo va a tener diferentes valores dependiendo de K, cosa que ya sabíamos. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense, si K es igual a 0. Si K es igual a 0, entonces el polo del lazo cerrado pues va a estar en 0, ¿no? Si K es igual a 1, entonces el polo va a estar en -1. Y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, si ustedes lo grafican, pues este polo se va a ir moviendo a la izquierda. ¿Correcto? Y esto es lo que tenemos aquí. ¿Se entiende hasta ahorita? ¿Hasta ahorita? ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, fíjense, aquí está el polo y lo que está haciendo es... Vamos a hacerlo más grande. Aquí está el polo y lo que está haciendo es irse a la izquierda. Aumenta acá y se va yendo hacia la izquierda. Entonces, fíjense bien, si K es un controlador proporcional, entonces, ¿cómo podría yo hacer que la respuesta sea más rápida? Primero, es un polo real, entonces no va a oscilar el sistema, ¿no? Si yo quiero que sea más rápida, entonces lo tengo que poner, ese polo, o tengo que poner un valor de K grande para que la respuesta sea rápida, ¿cierto? Porque de este lado la respuesta es lenta. ¿Está claro? Ahora, vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora tengo K por S? Este es un derivador. En lazo cerrado, voy a tener uno más, voy a hacer el mismo procedimiento, me voy a saltar un poquito de pasos. Entonces me va a quedar que S va a ser igual a menos 1 entre K, ¿verdad? Esto sería el polo de lazo cerrado. Ahora, ¿qué pasaría para diferentes valores? Si K es igual a 0, entonces el polo, ¿dónde va a estar? El polo va a estar en menos infinito, ¿no? Si K es igual a 1, entonces el polo va a estar en menos 1. Si K es igual a 2, entonces el polo va a estar en menos 0.5. Si es igual a 3, va a estar en bla, bla, bla. Ahora, ¿qué pasa si K tiende a infinito? Si K es muy, muy grande. Si K es muy, muy grande, entonces el polo va a estar en el origen, ¿verdad? ¿Se entiende esto o no? Sí, profe. ¿Sí? Excelente. Entonces, fíjense. No lo voy a graficar, pero como por acá, como por aquí estaba el polo, cuando K es igual a 0, el polo estaba en menos infinito, ¿no? Entonces, pues ni siquiera lo puedo graficar, ¿no? Pero bueno, está así como que bien, bien lejos a la izquierda, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumento K? Cuando aumento K, el polo se va a ir a la derecha. Entonces, se va a ir a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y se va a hacer cada vez más lento hasta que llega al origen, ¿no? Entonces, antes de esto, ¿se acuerdan de los polos y los ceros, verdad? Entonces, si veo aquí esta función de transferencia, tengo un polo en S igual a 0. Y el 0, ¿dónde está el 0? Aquí no sé dónde está el 0, ¿no? Porque el 0 son las raíces del numerador, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Para esta función de transferencia, aquí tengo un 0 que está en el origen. Y el polo, ¿dónde está el polo? O sea, aquí no está dividido entre nada. Aquí debería estar el polo, ¿no? Cuando no veo el polo está en infinito. Igual acá, si el 0 no está, el 0 está en infinito. ¿Ok? Y eso es algo muy importante, porque en general, este polo va a ir a buscar a un 0 que no se ve, pero es un 0 que está en infinito. Más aún, todos los polos siguen, o sea, un polo sigue a un 0. Puede el 0 estar en infinito o no, pero siempre va a seguir a un 0. Igual, acuérdense que aquí el polo estaba en infinito.
y se fue a su cero, ¿no? Y lo podemos ver a un ejemplo más sencillo, como este. Fíjense qué pasa aquí. Tengo un polo que está en -1 y un 0 que está en el origen, ¿verdad? Ahora, en lazo cerrado tengo 1 más KS entre S más 1 igual a 0. Entonces sería S más 1 más KS igual a 0. Entonces es 1 más K por S igual a -1. O sea, S igual a -1 entre 1 más K, ¿verdad? Si K es igual a 0, entonces claramente voy a tener un polo que está en -1, que es donde empieza aquí el lugar de las raíces, ¿no? Si K es igual, le voy a poner a 2, por ejemplo, bueno, 1. Si K es igual a 1, entonces el polo va a estar en menos 0.5. Estaría como por aquí, ¿no? Y si le sigo, si K tiende a infinito, entonces el polo de lazo cerrado va a estar en el origen. Pero aquí resulta que también está el 0 de lazo abierto. Es decir, este. Entonces, como pueden ver, este polo se va a ir a buscar a su 0. Entonces, estas realmente son puras historias de amor, pero de esas que acaban, que acaban padres, ¿no? La típica historia como de peli romántica, ¿no? O sea, todo polo se va a buscar a su 0. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces, sabiendo eso, ¿qué pasa si hay dos polos? Está medio loco, ¿no? Podríamos hacer el mismo análisis que hicimos, ¿no? Sacar la función en lazo cerrado y toda la historia. Pero vamos a verlo cualitativamente. Tengo un polo aquí de lazo abierto, otro polo aquí de lazo abierto. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues este polo se va a ir para acá. Este polo se va a ir para acá. Se van a juntar. Y uno dice, tú eres polo, pues yo también soy polo. Entonces, ¿dónde hay ceros? Pues no sé, vamos a buscarlos. Entonces, uno va a buscar un 0 de este lado, el otro va a buscar un 0 de este otro lado. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa? Mucho, mucho más arriba, tendiendo a infinito, hay un 0. Igual, mucho, mucho más abajo, tendiendo a infinito, hay otro 0, ¿no? Este es el ejemplo del motor que vimos, ¿se fijan? O sea, tiene la misma estructura geométrica, ¿va? Ahora, fíjense en este otro ejemplo. Bueno, este está medio sin chiste, ahorita regresamos, pero vean este, por favor. Teníamos este polo aquí, este polo aquí. Hasta ahí estaba casi igual al anterior que vimos, ¿no? Pero ahora tenemos otro polo aquí del lado izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Igual este polo se va a la izquierda, este se va a la derecha, se juntan aquí, van a buscar un 0 complejo, pero, ¿por qué tuerce hacia acá? Si no hubiera este polo, entonces serían derecho, ¿no? Como en este ejemplo. Pero no. Se tuerce, o sea, se va hacia la derecha, porque existe este polo que está aquí a la izquierda. En otras palabras, este polo lo que hace es rechazar el lugar geométrico, ¿no? Como que lo rechaza, lo empuja hacia otro lado. ¿Ok? Es por eso que si le pongo este polo aquí, este arco, bueno, más bien la rama que iba hacia arriba, ahora como que se tuerce, ¿verdad? Ahora como que se tuerce. ¿Se entiende lo que está pasando? Ahora imagínense, nada más, vamos a hacer un ejercicio mental. Imagínense que tienes un polo aquí, un polo acá, pero en lugar de tener otro polo a la izquierda, le ponemos un 0. ¿Qué creen que pasa?
¿Se va a curvar hacia el otro lado? Correctísimo. Exactamente eso es lo que va a pasar. Porque los polos, los ceros atraen en lugar de las raíces, ¿se fijan? O sea, los ceros del lazo abierto atraen a los polos del lazo cerrado. Entonces, lo que va a suceder es que estos polos van a hacer algo así. O sea, se van a ir. Lo dibujé muy rápido, a ver, déjenme ponerlo así. Este polo se va para acá. A ver, voy a quitar esto también. Hasta aquí sabemos, este polo se va a la izquierda, este a la derecha, después empiezan a buscar un cero complejo. Y se dan cuenta que el cero está a la izquierda, entonces está atrayendo a los polos del lazo cerrado. Eso significa que un polo va a estar como que rodeando, y de hecho es un círculo, cuyo centro es precisamente el cero. Y es lo que están haciendo los polos, ¿eh? Fíjense. Acuérdense que esto lo hacen solamente cuando varió el valor de K, de la ganancia. Entonces, llego aquí, los polos empiezan a ser reales, fíjense. Aquí tengo dos casos de sistema críticamente amortiguado, ¿no? Dos polos reales iguales aquí y otros dos polos reales iguales aquí, ¿no? Bueno, ya que llegaron aquí, un polo se va a este cero que es finito, pero el otro polo se va a ir a buscar otro cero que está en menos infinito. ¿Ok? Bueno, el paso de aquí a acá fue agregar un cero, ¿cierto? ¿Sí está claro? Eso fue lo que hicimos. ¿Cómo se ve esa función de transferencia? Vamos a verlo matemáticamente, fíjense. Un ejemplo de función de transferencia aquí sería, por ejemplo, 1 entre S por S más A. Le voy a poner así, ¿no? Ahora, le agregamos un cero. ¿Cómo le agregamos el cero? Pues sería una S, o sea, la función de transferencia, pero sería la función de transferencia del controlador. Este es un spoiler, ¿no? Esta función de transferencia de la planta. La función de transferencia del controlador tendría que tener un cero. Y de todas formas, le voy a poner una ganancia. ¿Para qué le pongo ganancia? Porque la ganancia me va a mover los polos sobre ese lugar geométrico. O sea, el cero cambia la forma del lugar geométrico. En lugar de ser una cruz, ahora va a ser un círculo. Y la K mueve los polos sobre el lugar geométrico. ¿Lo ven? Vamos a analizar un poquito más esta función de transferencia, de agregar un cero. Esto es K por S más K por alfa, ¿no? Y si es un controlador, entonces su función de transferencia, o sea, la salida es el error, perdón, la salida es la entrada a la planta, según nuestro lazo cerrado, y la entrada es el error, ¿no? Entonces, UDS, la entrada a la planta va a ser K por S más K por alfa por el error. Entonces, ¿qué le vamos a hacer al error? Esto en tiempo va a ser K por la derivada del error más K por alfa por el error. Esto es una derivada y esto es una proporción. Entonces, este controlador se le llama PD. PD de proporcional derivativo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo me doy cuenta que lo necesito? Eso es muy importante.
extremadamente importantes. Imagínense, me voy a centrar en este caso, ¿no? Imagínense que el comportamiento que yo quiero tiene un cierto tiempo de Imagínense que tiene un cierto tiempo de establecimiento. No sé. Esas son especificaciones de diseño, ¿no? Tiene un cierto tiempo de establecimiento y tiene también un cierto máximo sobre tiro, ¿no? Específicos, ¿no? Estos son comportamientos deseados, ¿no? Si quiero estos comportamientos deseados, entonces estos se pueden traducir en un valor de un polo deseado. ¿Cómo sacar ese polo deseado? Bueno, pues TS tiene una fórmula, que es cuando vieron sistemas de segundo orden. Para los transitorios, o sea, TS es igual a 4 entre chi omega n, y el sobretiro es la xd menos pi por chi entre raíz de 1 menos chi cuadrado. Entonces, fíjense, si se especifica este valor, si se especifica este TS y este MP, entonces yo puedo sacar chi, puedo sacar chi y omega n. Con chi y omega n tengo un polo deseado. Este polo deseado es el polo que me va a indicar mi comportamiento, bueno, el comportamiento que yo quiera, ¿no? Pues está asociado al comportamiento que quiero. ¿Y qué tal si ese polo está aquí? Acuérdense, obviamente ese polo es un valor complejo, ¿no? Entonces, si ese polo está ahí en el plano complejo, con un controlador proporcional nunca voy a poder llegar a tener ese valor, ¿no? O sea, porque lo que yo quiero es que la cosa roja, o sea, el lugar de las raíces, pase por ese polo deseado, ¿no? Yo quiero que pase por ese polo deseado. ¿Sí? Si quiero que pase por ese polo deseado, entonces tengo que doblar esta rama hacia la izquierda. ¿Se entiende? Ahí es donde me doy cuenta. ¿Cómo puedo doblarlo hacia la izquierda? Bueno, pues podría poner un polo aquí a la derecha, pero si pongo ese polo a la derecha, hago el sistema inestable, entonces esa es muy mala idea. Entonces ahorita, después van a saber por qué, pero ahorita no vamos a tocar ese plano derecho, ¿ok? La otra opción es, en lugar de poner un polo que rechace o que empuje en lugar de las raíces hacia la izquierda, voy a poner un 0 que atraiga toda la rama hacia la izquierda. Y eso es lo que hace un PD. Este es precisamente el valor de menos alfa, ¿no? Y este es el controlador. ¿Se entiende esto, jóvenes ilustres? ¿Sí está claro? Yo sé que está muy denso para un viernes, pero bueno. Profe, bueno, no es una pregunta, es una sugerencia. Dígame. No sé si nos pueda compartir la presentación con sus anotaciones para... ¿Con mis notas? Sí, ¿cómo no? Ajá. Sí, por Sí, favor. nada más, pues es cuestión de que yo me acuerde. O sea, si me acuerdas por Facebook, lo hago. Y a lo mejor hoy no, porque tengo que salir a las 7, hecho la raya. Pero si me recuerdas, regresando, tengo que ir a dejar a mi hija. Y bueno, regresando lo subo, ¿va? No hay problema. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Muy bien. Entonces, esto es el PD, ¿va? Vamos a ver otro caso. Fíjense, este está un poquito más raro. Ay, ¿qué pasó? Ahora, inicialmente, tengo dos polos, pero fíjense, estos son polos complejos, ¿no? Aquí tengo S1,2 igual a menos 1 más menos J, y después S3 igual a menos 2. O sea, tengo tres polos, ¿no?
de lazo abierto. Entonces tengo un polo aquí y otro acá. Entonces los complejos se van a ir uno hacia allá, otro se va a ir hacia acá y el otro se va a ir hacia acá. ¿No? Tal cual. Este es otro ejemplo del lugar de las raíces. Otro más, pues bueno, este fíjense, ya lo habíamos visto, ¿no? Era el que hicimos aquí, ¿verdad? Pero fíjense, igual es la misma historia. Tengo un par de polos complejos aquí. Este se va a la izquierda, este a la derecha, se juntan. Uno se va para arriba simultáneamente, el otro hacia abajo. Llegan otra vez a este punto. O sea, para acá uno y otro para acá, ¿no? Ahora, bien importante. Cada punto está asociado con un cierto sobretiro, con un cierto tiempo de establecimiento, y van a ser diferentes para cada punto, ¿no? Y toda esta región, acuérdense, en toda esta zona, el sistema es subamortiguado, ¿no? En toda esta zona, el sistema es subamortiguado. ¿Qué significa? Que va a tener este chipotito ahí, ¿no? O sea, el sobretiro. Y su tiempo de establecimiento, y su omega D, y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo diseñamos? ¿Cómo hacemos diseño? Normalmente queremos que este sobretiro sea muy pequeño, ¿no? Y queremos también, o sea, típicamente lo que queremos es que tengamos un sobretiro pequeño y un tiempo de establecimiento pequeño. Y lo que normalmente pasa es que si yo quiero el sobretiro pequeño, entonces aumenta el tiempo de establecimiento. Si yo quiero el tiempo de establecimiento pequeño, entonces aumenta el sobretiro. O sea, hay un compromiso entre los dos, ¿no? Ahora, de este otro lado, en esta otra zona, recuerden, aquí, acá, 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 pues tenemos sobreamortiguado, ¿no? Sobreamortiguado, y nada más en esta zona y en estos dos puntos, nada más, en este punto y en este punto, tengo un sistema críticamente amortiguado, ¿no? Ahora, puede ser que si yo no quiero sobretiro, pues entonces le pongo una K pequeña para que sea un sobreamortiguado, ¿no? Pero en esta zona es lento, porque está pegado al origen, ¿se acuerdan? Entonces, una buena idea para un PD es poner los polos o la K grande para estar en esta zona, que es una zona de polos rápidos, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Y cómo me doy cuenta? Ahí, bueno, pues nada más viendo esto, ¿no? Pero la K tiene que ser grande. Ahora, el problema con la K, acuérdense que lo vimos por acá, es que le tenemos que dar una ganancia a la derivada y también una ganancia al error. Entre más grande, requiere más energía, ¿no? Y en simulación, en Simulink, todo jala, no pasa nada. Pero imagínense que ya lo tenemos que instrumentar. Nosotros tenemos límites de voltaje y de corriente. Entonces, a lo mejor, para lograr una K grande, tal vez de unos 2000, 3000, necesitamos una fuente que te dé, no sé, 1000 volts de directa, ¿no? Entonces, pues no va a suceder, ¿verdad? Bueno, ok. Otro ejemplo es este. Está simpático también. Fíjense, tengo un par de polos aquí, un par de ceros. Entonces, lo que sucede para interpretar esto es que, acuérdense que empezamos desde los polos. Entonces, este polo se va a la izquierda, este a la derecha, llegan aquí, se hace críticamente amortiguado, uno se va para arriba, otro se va para abajo, llegan acá, otra vez se hacen críticamente amortiguado, y después uno se va al cero de la derecha, otro se va al cero de la izquierda. Normalmente cuando esto pasa, K es muy, muy grande, ¿verdad? K es muy, muy grande, y en esta zona K es muy pequeña, ¿no? Igual, misma historia, aquí tenemos subamortiguado, aquí sobreamortiguado, y en este par de puntos tenemos críticamente amortiguado, ¿no?
Voilà, pues ya está. ¿Dudas hasta ahorita, jóvenes? ¿Dudas? Bueno, entonces, fíjense bien. Estas palabras no son muy amables, entonces, por favor, jóvenes ilustres, vamos a dar un tiempo, vamos a breakout rooms, son 6:38, vamos a dar unos 15 minutos y por equipos, ¿verdad? Por equipos escojan uno de los problemas y resuelvan, ¿va? Entonces déjenme pausar aquí la grabación. Bueno, primero, bueno, jóvenes, vamos a resolver el primero y vamos a dejar los otros de tarea, ¿no? Entonces, para el primer problema, nos dicen que GPDS es igual a 1 entre S más 3. Nos piden diseñar un controlador tal que el sistema de lazo cerrado tenga un error en estado estacionario de 0 y que además nos piden un parámetro de respuesta transitoria que es precisamente que chi sea de 0.7071, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para eso? Primero, de lo que me tengo que dar cuenta es que este valor de chi es que queremos que el sistema en lazo cerrado sea subamortiguado. Otra cosa es que debe ser de segundo orden y la planta es de primer orden. Y otra cosa es que el error tiene que ser 0, ¿no? Este problema es muy, muy parecido al que hicieron con el profe Roberto, casi el último, ¿se acuerdan en el Simulink? Estaban viendo error en estado estacionario. Entonces, para que el error en estado estacionario sea 0 para una entrada escalón, lo que necesitamos es un polo en el origen. Y me doy cuenta que esta función de transferencia no tiene polo en el origen. Eso significa que el error en estado estacionario es diferente de 0, ¿no? En otras palabras, que si en lazo abierto yo le pongo un escalón, pues no va a llegar a la referencia, ¿no? Entonces, necesitamos un polo en el origen. Lo que vamos a hacer es proponer un controlador que tenga un polo en el origen, ¿no? Es decir, un controlador integral. Y bueno, le vamos a poner esta acá. Siempre le ponemos acá, a los controladores, siempre le ponemos una ganancia, ¿no? Porque eso me da un grado de libertad, ¿no? Un margen de libertad, ¿no? Entonces, un margen de acción, digo. Entonces, fíjense que la nueva función de transferencia, pues es, como habíamos visto en diagramas de bloque, la multiplicación de esas dos, ¿no? Y la función de transferencia del lazo cerrado vendría siendo, bueno, más aún, la ecuación característica del lazo cerrado, pues va a ser el denominador, que es 1 más GDS HDS, que en este caso sería 1 más GCDS por GPDS, ¿no? Igual a 0. ¿De dónde saqué eso? De la fórmula aquella del lazo cerrado, ¿se acuerdan? HDS es igual a 1. Y mi nueva GDS, pues va a ser GC por GP, ¿no? Bueno, entonces, sustituyo. 1 más K entre S por, es más, lo voy a poner así, para que esté todavía más claro. Por S más 3 igual a 0. Entonces me queda 1 más K entre S por S más 3 igual a 0. Entonces es S cuadrada más 3S más K igual a 0, ¿no? Esto es lo que me queda con el controlador que acabo de proponer, ¿no? Ahora otro detalle es que me piden, bueno, fíjense, con esto,
ya resolví que el error en estado estacionario fuera igual a 0, ¿no? Entonces, palomita. Entonces, con esto ya está, muerto. Ahora, me falta resolver el otro detalle, ¿no? Que sea subamortiguado y que tenga este valor del amortiguamiento, el factor de amortiguamiento relativo. Entonces, me voy al denominador, o sea, la ecuación característica de segundo grado, o de segundo orden, le voy a poner así, nominal, no sé cómo lo hayan visto con Debbie. El denominador es s cuadrada más 2 veces chi omega ns más omega n cuadrada igual a 0. Y tengo el valor de chi. Entonces, tengo s cuadrada más 2 veces 0.7071 por omega ns más omega n cuadrada igual a 0. Fíjense que esta está obligando a que sea subamortiguado y que sea de 0.7071 el factor de amortiguamiento relativo, ¿no? ¿Por qué 0.7071? Este es un valor óptimo, ¿no? Se puede demostrar matemáticamente, no lo vamos a hacer hoy, ¿no? Pero ¿qué es lo que me da ese valor? Ese valor me va a decir que el sobretiro es pequeño del subamortiguado, que el sobretiro es pequeño y que también el tiempo de establecimiento es lo más pequeño posible, ¿ok? Entonces, ese de 0.7071 es un valor óptimo para una respuesta. Entonces, ¿qué debería de suceder? Esto es lo que yo tengo ya con mi controlador, ¿no? Acuérdense que es una integral, o sea, ya le puse mi OPAM y ya. Lo único que me falta es checar la ganancia. ¿Qué ganancia le voy a poner? Entonces, para eso me ayudo de esta otra ecuación. ¿Y qué debe de suceder? Debe de suceder que las dos ecuaciones tendrán que ser iguales, ¿no? Si las dos ecuaciones son iguales, entonces ya tengo el comportamiento que quiero. Para que dos ecuaciones, bueno, más aún, para que dos polinomios sean iguales, los coeficientes tienen que ser iguales. Entonces voy a comparar coeficientes de la ecuación nominal y de la ecuación en lazo cerrado. Entonces comparo coeficientes y me va a quedar que 3, lo voy a poner así para que se vea, a ver si se ve más claro. Este 3 tiene que ser igual a 2 por 1,771 por omega n, y k tiene que ser igual a omega n cuadrado, ¿no? Entonces voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, fíjense. 2 por 0.7071 por omega n debe de ser igual a 3. Y por otro lado, omega n cuadrada debe de ser igual a k, ¿no? De hecho, este es el que estoy buscando, pero tengo que hacer simultáneas estas dos. Si las hago simultáneas, entonces voy a llegar, voy a hacer trampa, ¿no? Resuelvo simultáneamente y k da 4.5. Entonces, ya que tengo este valor de k, ahora sí, la solución es el controlador. La función de transferencia del controlador va a ser 4.5 sobre S. Entonces, ¿qué hay que fijarse? Hay que fijarse en los requisitos, los requerimientos. Estos son los requerimientos de control, ¿no? Eso es lo que yo necesito. Esa es la respuesta deseada. Así quiero que se comporte mi sistema. Que no tenga errores y que tenga un sobretiro pequeño. Con respecto a eso, tengo que proponer, el segundo paso es proponer un controlador. ¿Cómo lo propongo? Dependiendo, ¿no? Aquí la pista fue que querían que el error en estado estacionario fuera 0. Es decir, que la salida llegara a la referencia. Si yo le pongo un 1 como referencia, tiene que llegar al 1. Si le pongo 2 como referencia, tiene que llegar al 2. ¿Sí? Eso es importantísimo, es de lo más importante, porque yo quiero, se acuerdan que hago todo este lazo cerrado para que la salida llegue a la referencia.
Y además quiero que llegue de una cierta forma. Quiero que llegue subamortiguado, pero que sea muy pequeño el sobretiro. Bueno, entonces el segundo es proponer el controlador, propongo un controlador integral y finalmente esta es la parte, la técnica, digamos, ¿no? Ese es algo muy importante. El comparar ecuaciones características. O sea, esto de aquí, la técnica es comparar ecuaciones características. ¿Cuáles? La ecuación característica, fíjense, esta es la ecuación característica deseada. Y esta es la ecuación, o nominal, o como quieran llamarla, pero esta es la ecuación característica deseada. Y otra es, esta es la ecuación característica de lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, comparo la de lazo cerrado con todo el controlador, tiene que ser igual a la ecuación característica deseada. Y con base en eso, puede encontrar todos los parámetros que necesita. Lo más complicado es proponer el controlador. Eso es lo más complicado. ¿Sí? Y para eso, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que hace los polos y los ceros del lugar de las raíces. ¿Sí? Esta parte es un poquito complicada, chavos, porque es como jugar ajedrez. Si han jugado ajedrez, ¿ya vieron cómo se llama esta serie? Queen's Gambit. Es una serie de Netflix, que además es una chulada de serie, ¿no? Me encantó. Si no la han visto, es altamente recomendable, ¿no? Queen's Gambit es una jugada de ajedrez, ¿no? Obviamente, ¿no? Y el ajedrez, el problema no es, no es lo mismo saber, se mueve, por ejemplo, el rey, yo sé que se mueve bueno, se mueve nada más una casilla, los peones cuando empiezan, se pueden mover nada más hacia adelante, nunca para atrás, y cuando empiezan nada más 2 casillas y después una. El caballo en forma de L, el alfil en diagonal, etcétera, etcétera. Una cosa es saber cómo se mueven las piezas, y la otra es dar jaque mate. Entonces, lo que acabamos de ver ahorita es cómo se mueven las piezas, ¿no? O sea, con lo del lugar de la raíz, ¿no? Cómo se mueven los polos, qué tipo de acción tengo que hacer para mover los polos del lazo cerrado hacia un cierto lugar. Y dar jaque mate es proponer el controlador. Y esa es la parte complicada, ¿no? El segundo, yo también les voy a robar 1 minuto de su tiempo, jóvenes, nada más para checar esto, fíjense, para para el segundo problema. ¿Cómo me doy cuenta que necesito un PD? Este es bien similar al que vimos aquí. O sea, tenemos algo así. Lo voy a volver a rayar. Tenemos algo así y ahora quiero algo así. Entonces, por eso lo que voy a hacer es, fíjense, aquí me piden una chi y me piden un tiempo de establecimiento también, ¿no? El tiempo de establecimiento, nada más para que se acuerden, es 4 entre chi omega n, ¿no? Y el damping factor pues, es el valor de chi, ¿no? Entonces con esto sacan omega n y van a tener un polo deseado. Con esto tienen un polo deseado. Si tienen el polo deseado, pueden construir la ecuación característica deseada, ¿no? Como lo acabamos de hacer en el otro ejemplo, ¿no? Ahora, y ahí va un tip. Y eso es muy importante y nos va a servir para todo el curso. Un polo en el origen es un controlador integral. Los controladores integrales sirven para hacer 0 el error en estado estacionario. ¿Va? Ahora, el derivativo, el PD, o sea, los controles derivativos, sirven para cambiar la respuesta transitoria, normalmente. ¿Ok? Entonces, con el integral, lo que hacemos es mejorar la respuesta en estado estacionario, o sea, la respuesta permanente a largo plazo, y con el derivativo cambiamos la respuesta transitoria, o sea, la que es inmediata. ¿Ok?
Entonces, aquí me doy cuenta de que necesito un PD porque lo único que me están pidiendo es cambio de respuesta transitoria, ¿no? Me están pidiendo un factor de amortiguamiento y me están pidiendo un tipo de establecimiento. Entonces, eso es transitorio. Entonces, me doy cuenta que nada más es un PD. Además, me doy cuenta que es un PD porque aquí ya tengo un polo en el origen. Entonces, además, esto me garantiza que el error en estado estacionario es 0. O sea que la salida va a llegar a la referencia, ¿no? Y bueno, el último está un poquito más complicado, ¿no? Es como tener oscilaciones sostenidas, pero pues bueno, ahí piensen, échenle un ojo y inténtenlo, ¿va? Entonces de tarea, por favor, el 2 y el 3, y esa sí es tarea, nada más, por favor, me la mandan como mensaje privado al Facebook para poderles dar retroalimentación rápida, ¿ok? Bueno, pues vamos a dejarle ahí, jóvenes ilustres. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Voy a dejar de grabar en este momento.